Cuando Griselda me miró a los ojos y me dijo, «¿Ya no eres necesaria aquí?», nunca imaginó que esas palabras despertarían a una mujer que había estado dormida durante décadas. Lo que mi nuera no sabía es que la abuela sumisa que había estado explotando durante 7 años no era la verdadera Silvia. Era solo una máscara que estaba a punto de caerse para siempre. Mi nombre es Silvia, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo recuperé mi vida cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde. Es la historia de una mujer que crió sola a su nieto durante 7 años mientras su madre vivía aventuras metropolitanas y que descubrió que el amor mal entendido puede convertirse en la prisión más cruel. Pero también es la historia de cómo una simple ruptura de florero puede cambiar el destino de toda una familia. Porque a veces, cuando has sido demasiado buena durante demasiado tiempo, la vida te manda una señal para recordarte quién eres realmente. Y mi señal llegó el día que Griselda regresó a reclamar lo que nunca fue suyo. El sonido de sus tacones sobre el piso de madera que yo misma había pulido durante 30 años resonaba como martillazos directos a mi pecho. Cada paso de Griselda por los pasillos de mi casa era una declaración territorial, una forma de marcar que este espacio, que había sido mío durante casi 7 décadas, ahora le pertenecía a ella. Desde la cocina, donde había pasado los últimos 40 minutos preparando el almuerzo que ella se adjudicaría como suyo frente a sus invitados, escuchaba su risa estridente mezclándose con voces desconocidas que hablaban de mí como si fuera un mueble más de la decoración. Mis manos de 68 años temblaron mientras cortaba las verduras, no por la artritis que había comenzado a molestarme en las mañanas frías, sino por una mezcla tóxica de rabia e impotencia que se había vuelto mi compañera constante desde que Griselda había regresado hace 3 semanas. 3 semanas que habían bastado para convertir mi existencia en un infierno silencioso, donde cada gesto de hospitalidad era interpretado como servilismo, cada muestra de cariño hacia Daniel como intromisión, cada intento de mantener mis rutinas como obstinación senil. Daniel, mi nieto de 10 años, el centro de mi universo desde que tenía 3, y su madre había decidido que la maternidad era incompatible con sus ambiciones metropolitanas, había comenzado a mirarme con esa expresión confundida que me destrozaba el alma. Ya no corría hacia mí cuando llegaba del colegio con sus dibujos arrugados y sus historias interminables sobre lo que había aprendido. Ahora sus ojos buscaban primero a esa mujer que se había materializado de la nada reclamando un título que había abandonado voluntariamente 7 años atrás, como si el tiempo y el abandono fueran detalles menores que se pudieran borrar con unas cuantas lágrimas estratégicas y promesas vacías. La transformación había sido gradual, pero implacable, como una enfermedad que avanza célula por célula hasta dominar completamente el organismo. Primero fueron los comentarios sutiles sobre la necesidad de modernizar la decoración, como si mis muebles heredados fueran evidencia de mal gusto en lugar de testimonios de una vida entera construida con amor y sacrificio. Luego vinieron las sugerencias sobre mi forma de cocinar, mi manera de limpiar, mi horario de sueño, incluso mi forma de vestirme, todo envuelto en esa condescendencia dulzona que usan las personas que quieren parecer serviciales mientras te destruyen desde dentro con la precisión de un cirujano experto. Pero lo que más me dolía, lo que me quitaba el sueño y me robaba el apetito, era ver cómo Martín, mi hijo de 42 años, el bebé al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 15, se había convertido en un espectador pasivo de mi humillación sistemática. El hombre que una vez me había prometido que siempre me protegería, que había llorado en mis brazos cuando era adolescente y se sentía perdido sin su padre, ahora desviaba la mirada cada vez que su esposa me hablaba como si fuera una empleada doméstica particularmente torpe. Sus excusas se habían vuelto una letanía patética. Dale tiempo para readaptarse. Los cambios son difíciles para todos. Sabes cómo es Griselda cuando está estresada. Mientras rayaba la zanahoria con movimientos mecánicos que había perfeccionado durante décadas de cocinar para una familia que aparentemente había olvidado que yo también era parte de ella, recordé las palabras que Griselda había pronunciado la noche anterior.
Durante la cena que yo había preparado y ella había servido como si fuera obra suya, había declarado con esa autoridad natural que había desarrollado desde su regreso: lo que Daniel necesita es estabilidad emocional. Ha estado demasiado tiempo expuesto a dinámicas que no son exactamente las ideales para un niño en crecimiento. Sus palabras habían flotado en el aire cargadas de veneno, y aunque no había mencionado mi nombre directamente, todos en esa mesa sabíamos exactamente a qué dinámicas se refería. Yo, que había despertado cada noche durante 7 años cuando Daniel tenía pesadillas, que había aprendido a hacer sus comidas favoritas cuando era un niño caprichoso con el paladar más exigente del mundo, que había vendido las pocas joyas que me quedaban para pagarle clases de fútbol cuando Martín estaba sin trabajo. De repente, me había convertido en una influencia no ideal en la vida del niño que había criado prácticamente sola mientras su madre vivía sus aventuras metropolitanas. La ironía era tan cruel que me daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo. En medio de todo ese caos emocional que amenazaba con ahogarme, mis dedos encontraron automáticamente el pequeño anillo de compromiso que llevaba colgado en una cadena delgada bajo la blusa. Era un gesto que había repetido miles de veces desde que enviudé hace 10 años. Un ritual privado e íntimo que nadie había notado jamás y que yo nunca había explicado a ningún miembro de mi familia. Roberto me había pedido matrimonio con ese anillo hace 45 años, en el mismo jardín trasero que ahora Griselda planeaba renovar completamente, porque consideraba que tener plantas era poco higiénico para un niño y demasiado trabajo para una persona mayor. Cada vez que tocaba el metal tibio contra mi piel, murmuraba las mismas palabras en silencio, como una oración que solo yo conocía. Dame fuerza, mi amor. Dame la sabiduría para saber qué hacer cuando ya no sé cómo seguir adelante. Lo había hecho cuando Daniel lloraba inconsolablemente durante sus primeros meses de vida, y yo no sabía si tendría la energía física y emocional para otro día de maternidad a los 61 años. Lo había hecho cuando las cuentas del supermercado superaban mi pensión de jubilada y tenía que decidir entre comprar los medicamentos para mi presión arterial o la leche que Daniel necesitaba para crecer sano y fuerte. Lo había hecho cada vez que me sentía completamente abrumada por la responsabilidad de criar a un nieto sin la ayuda de nadie, especialmente de los 2 padres que habían decidido que sus propias necesidades eran infinitamente más importantes que las de su hijo. Pero ahora, mientras preparaba la comida que Griselda serviría como si fuera una anfitriona generosa en lugar de una huésped que había convertido mi hospitalidad en una ocupación territorial sistemática, el anillo se sentía diferente bajo mis dedos. En lugar de transmitirme la paz nostálgica que siempre había encontrado en ese contacto espiritual con el recuerdo de Roberto, parecía quemarme la piel, como si me estuviera recordando que había una diferencia fundamental entre pedir fuerza para sobrevivir día a día y pedir valor para luchar por lo que me pertenecía. Era como si Roberto mismo me estuviera susurrando desde algún lugar más allá de la muerte que había llegado el momento de dejar de ser víctima y empezar a ser guerrera. Nadie en esta casa sabía que yo cargaba ese anillo cada día. Nadie había preguntado nunca por el pequeño bulto que se marcaba bajo mi ropa cuando me movía de cierta manera. Nadie había mostrado curiosidad por entender los rituales silenciosos que me habían mantenido mentalmente cuerda durante la década más difícil de mi vida. Para ellos, yo era simplemente la abuela conveniente, la cuidadora automática que aparecía mágicamente cuando había problemas que resolver, la mujer invisible que absorbía cualquier crisis familiar sin crear conflictos ni hacer preguntas incómodas. No tenía una vida interior que respetar, sueños personales que considerar, o límites emocionales que reconocer como válidos. Guardé las verduras en la olla con un movimiento tan brusco que algunas salpicaron agua caliente sobre la estufa, y por un momento extraño, el sonido del líquido evaporándose contra el metal caliente me recordó algo que no podía identificar completamente. Era como si hubiera escuchado ese mismo sonido antes en un contexto diferente, como si fuera una advertencia sobre algo que estaba a punto de suceder en mi vida. Pero antes de que pudiera analizar esa sensación premonitoria, la voz de Griselda atravesó la pared que separaba la cocina del comedor como una flecha directa a lo que quedaba de mi paciencia.
¡Silvia!, gritó desde el comedor con esa autoridad militar que había perfeccionado durante sus años en la capital, donde supuestamente había aprendido a manejar equipos de trabajo de alto rendimiento. El agua de los invitados. Y trae también las servilletas de tela, no esas de papel que usas normalmente para todo. Sus palabras llevaban esa implicación venenosa que había perfeccionado, que mi forma habitual de hacer las cosas era fundamentalmente inadecuada para cualquier ocasión que requiriera un mínimo de sofisticación o respeto hacia los invitados. Serví el agua en la jarra de cristal que había sido de mi madre, la misma que Griselda había criticado esa mañana por estar un poco opaca y necesitar una buena limpieza profesional. Y caminé hacia el comedor con pasos que sonaban más firmes y resonantes de lo habitual en el piso de madera que había conocido mis zapatos durante décadas. Fue exactamente en el momento en que crucé el umbral entre la cocina y el comedor, con la jarra llena en mis manos temblorosas y la dignidad hecha pedazos irreparables en mi pecho, que escuché el estruendo que cambiaría todo. El florero de cristal que había decorado la mesa del comedor durante 20 años, el mismo que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas con una sonrisa tímida y las palabras, para que siempre tengas flores frescas, aunque yo no esté aquí para dártelas, se hizo pedazos contra el suelo sin que absolutamente nadie lo tocara. El sonido fue tan fuerte y repentino que una de las invitadas de Griselda gritó sobresaltada, derramando vino tinto sobre el mantel que yo había bordado a mano durante mis primeros años de viudez, cuando las noches largas necesitaban llenarse con algo productivo para no volverme loca de soledad. El silencio que siguió fue tan completo y pesado que pude escuchar mi propio corazón latiendo con una fuerza que no había sentido en años, como si mi cuerpo entero estuviera despertando de un letargo prolongado. Griselda se quedó completamente paralizada viendo los fragmentos de cristal esparcidos como evidencia de algún crimen inexplicable, mientras sus invitados sofisticados intercambiaban miradas que mezclaban incomodidad social con esa curiosidad mórbida que despierta lo inexplicable. Martín, que había estado sirviendo el vino que yo había comprado esa mañana con mis propios ahorros de jubilada, dejó la botella sobre la mesa con manos visiblemente temblorosas y me miró como si esperara que yo tuviera una explicación lógica y tranquilizadora para lo que todos acababan de presenciar. Pero yo sabía con absoluta certeza que no había explicación lógica posible. El florero había estado perfectamente estable cuando había puesto la mesa 2 horas antes, colocado en el mismo lugar exacto donde había estado durante 2 décadas, sin haberse movido jamás ni un centímetro. No había viento en la casa cerrada. No había vibraciones detectables. No había razón física comprensible para que simplemente se hubiera lanzado al vacío como un suicida de cristal. Era como si las paredes mismas de mi casa hubieran decidido manifestar físicamente la tensión emocional que yo había estado conteniendo durante semanas. Como si el ambiente tóxico hubiera encontrado finalmente una forma de expresarse en el mundo material de manera que nadie pudiera ignorar o racionalizar. Por un momento que pareció durar una eternidad, todos los presentes nos quedamos inmóviles como estatuas en un museo dedicado a la incomodidad familiar más absoluta. Luego Griselda, recuperando esa compostura artificial que había perfeccionado para navegar situaciones sociales complicadas sin perder su imagen de mujer sofisticada, se dirigió a sus invitados con una sonrisa que no llegaba ni remotamente a sus ojos. ¡Qué extraño! Supongo que estas cosas viejas tienen vida propia, ¿verdad? Bueno, era hora de renovar la decoración de cualquier manera. Silvia y yo hemos estado hablando de modernizar un poco este lugar. Sus palabras fueron como una bofetada que me devolvió brutalmente a la realidad de mi situación. No solo había perdido un objeto que tenía un valor sentimental incalculable, sino que su destrucción estaba siendo celebrada públicamente como una oportunidad de renovación por la mujer que había llegado a mi casa como huésped temporal y se había establecido como propietaria permanente. Mientras me agachaba a recoger los pedazos más grandes de cristal, sintiendo cómo cada fragmento cortaba no solo mis dedos, sino también los últimos vestigios de mi tolerancia, el sonido de la destrucción había abierto una compuerta peligrosa en mi memoria. Los recuerdos llegaron como una avalancha emocional imparable, cada uno más doloroso que el anterior. Había sido un martes gris por la mañana,
Exactamente 7 años, 2 meses y 15 días atrás. Una fecha que recordaba con precisión obsesiva porque había sido el día en que mi vida había tomado un rumbo que jamás había imaginado, ni en mis peores pesadillas. Griselda había llegado con 2 maletas enormes y los ojos brillantes de quien acaba de descubrir que el mundo es infinitamente más grande y emocionante de lo que había creído durante sus primeros 31 años de existencia provinciana. Daniel, entonces un niño vulnerable de apenas 3 años que aún usaba pañales por las noches y que me llamaba Mamá Silvia, porque había aprendido a hablar en mis brazos mientras su madre real trabajaba construyendo su futuro profesional, se aferraba a mi pierna sin entender por qué la mujer que lo había traído al mundo hablaba con tanta emoción de irse a buscar mejores oportunidades para todos nosotros. Es una oportunidad única en la vida, Silvia, me había explicado Griselda mientras paseaba por mi sala como un animal enjaulado que finalmente ve la puerta abierta. Una empresa multinacional de marketing digital que está expandiéndose por toda Latinoamérica. 6 meses, máximo 1 año, y regreso con suficiente dinero para darle a Daniel absolutamente todo lo que se merece. Educación privada, viajes educativos, todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos por nacer en un lugar tan limitado. Y sus palabras sonaban no solo razonables, sino casi heroicas, envueltas en esa pasión convincente que tienen las personas cuando han encontrado una justificación moralmente perfecta para hacer exactamente lo que sus corazones más egoístas han estado deseando hacer durante años. Yo había asentido con la confianza ciega de alguien que cree genuinamente que está presenciando el despertar de una madre joven que finalmente había encontrado la manera de darle un futuro próspero a su hijo. Había visto en sus ojos la misma determinación que alguna vez tuve yo cuando era joven y creía ingenuamente que el amor incondicional era suficiente para superar cualquier obstáculo que la vida pudiera presentar. ¿Cómo iba a imaginar en aquel momento que lo que estaba presenciando no era determinación maternal, sino el egoísmo más puro, perfectamente disfrazado, de alguien que había encontrado la excusa ideal para escapar de las responsabilidades que nunca había querido asumir, pero que las convenciones sociales le habían impuesto? Le había entregado sin dudarlo mis ahorros de toda la vida, 15,000 pesos que había juntado durante décadas enteras, vendiendo pasteles y dulces caseros en el barrio. Dinero que había guardado con la ilusión secreta y algo tonta de algún día poder viajar a conocer el mar. Un sueño infantil que había acariciado desde que era niña y que sacrifiqué sin pensarlo 2 veces porque creí sinceramente que estaba invirtiendo en el futuro de mi nieto. Daniel había llorado durante semanas enteras preguntando cuándo volvería mamá, y yo le había respondido con la confianza absoluta de quien cree en las promesas de otros. Pronto, mi amor. Mamá está trabajando muy duro para darte una vida mejor. Todo va a estar bien. Ya vas a ver. En aquel momento, mi sacrificio se sentía noble, necesario, lleno de un amor que me hacía sentir útil e importante en el gran esquema del universo. Los meses prometidos se habían convertido en años con una lentitud dolorosa que me había enseñado que el tiempo puede ser tanto medicina como veneno, dependiendo de las circunstancias que lo acompañen. Las llamadas de Griselda, inicialmente semanales y llenas de promesas específicas sobre fechas de regreso y planes concretos para el futuro, se volvieron mensuales, luego esporádicas, luego prácticamente inexistentes. Siempre tenía una excusa perfectamente razonable y moralmente irrefutable. El trabajo era más demandante de lo esperado. Los gastos de establecerse en una ciudad nueva y competitiva eran mayores de lo que había calculado. Necesitaba un poco más de tiempo para asegurar una posición realmente estable que justificara todo el sacrificio que estábamos haciendo como familia. Mientras tanto, yo me había convertido en madre por segunda vez a los 61 años. Una responsabilidad que no había elegido, pero que había aceptado con todo mi corazón.
Me levantaba cada noche cuando Daniel tenía pesadillas sobre monstruos que parecían sospechosamente similares al abandono. Lo llevaba al médico cuando se enfermaba con esa frecuencia preocupante que tienen los niños, cuyo sistema emocional está constantemente estresado por situaciones que no pueden comprender. Le enseñaba a leer con estas manos que ya comenzaban a temblar por la edad, pero que aún podían sostener un libro lo suficientemente firme como para que las letras no bailaran confusamente. En la página, la transformación de Daniel durante esos años había sido tan gradual que solo pude comprenderla completamente en retrospectiva, cuando ya era demasiado tarde para evitar el daño. De ser un niño extrovertido que confiaba fácilmente en los adultos y que creía que el mundo era fundamentalmente un lugar seguro, se había convertido en alguien cauteloso y reservado, que se aferraba a mí con una intensidad que me conmovía y me aterrorizaba a partes iguales. Había aprendido, con la sabiduría cruel que solo da el abandono temprano, a no esperar nada de nadie excepto de mí, una lección de supervivencia emocional que ningún niño debería necesitar, pero que la vida le había enseñado con una crueldad que me partía el alma cada día. El día que cumplió 5 años, Daniel había dejado de preguntar por su mamá. Fue una transición silenciosa pero definitiva, como cuando alguien deja de buscar algo que ha perdido porque finalmente acepta que no va a encontrarlo nunca. Ese día, mientras soplaba las velas de un pastel que yo había hecho con mis propias manos porque no podía permitirme encargarlo en una pastelería profesional, me di cuenta con horror de la magnitud del error que había cometido sin darme cuenta. No había estado ayudando a una madre joven a encontrar su camino hacia la responsabilidad. Había estado siendo cómplice del abandono sistemático de mi nieto, mientras me convencía de que estaba haciendo lo moralmente correcto. El último recuerdo doloroso llegó como una puñalada directa al centro de todo lo que había renunciado por amor mal entendido. El curso de jardinería y paisajismo que había abandonado para cuidar a Daniel cuando Griselda se marchó había sido mucho más que una actividad recreativa para una viuda que necesitaba llenar sus días vacíos. Había sido mi sueño secreto más querido, la ambición tímida pero persistente que había alimentado durante años sin atreverme a confesársela ni siquiera a Roberto cuando estaba vivo, porque me parecía demasiado egoísta tener planes personales cuando tenía una familia que atender. Durante décadas enteras había soñado con transformar el patio trasero de mi casa en un paraíso de flores y plantas medicinales que pudiera vender a los vecinos. Tal vez incluso abrir un pequeño vivero que me diera independencia económica y, más importante que el dinero, un propósito personal que fuera únicamente mío. Había investigado sobre fertilizantes y estaciones de siembra con la meticulosidad obsesiva de quien se está preparando para el examen más importante de su vida. Había comprado herramientas de segunda mano pero de excelente calidad. Había incluso preparado un presupuesto detallado que demostraba que el proyecto no solo era técnicamente viable, sino potencialmente muy lucrativo. Había comprado las semillas de mis primeras flores en febrero, exactamente un mes antes de que Griselda apareciera con sus maletas y sus promesas que sonaban tan convincentes. Rosas de diferentes variedades y colores, girasoles que crecerían más altos que yo, margaritas resistentes que florecerían durante meses, algunas plantas aromáticas que había planeado usar para hacer aceites esenciales artesanales que podría vender en el mercado local los fines de semana. Había pasado semanas enteras preparando la tierra con un cuidado amoroso, mezclando compost casero con fertilizantes comprados, diseñando la distribución perfecta de las plantas según sus necesidades específicas de luz solar y agua. Pero cuando Griselda se fue y Daniel se convirtió en mi responsabilidad absoluta, tuve que elegir entre mi sueño personal y mi nieto abandonado. No fue una decisión difícil en aquel momento. Cualquier abuela decente habría hecho exactamente lo mismo. Guardé las semillas en una caja de zapatos que coloqué en el último estante del closet del cuarto de huéspedes, prometiéndome solemnemente que las usaría tan pronto como Daniel fuera lo suficientemente grande para no necesitar supervisión constante. Es solo temporal, me había dicho mientras guardaba también las herramientas nuevas en el cobertizo del patio.
Cuando Griselda regrese y retome sus responsabilidades, podré finalmente realizar mis propios planes. Pero Griselda no había regresado en los tiempos prometidos, y Daniel había crecido volviéndose cada vez más dependiente de mí, no por necesidad física, sino por necesidad emocional profunda. Cada vez que veía la caja de semillas en el estante del closet, sentía una punzada compleja de emociones que no podía desenredar completamente. Era parte tristeza por el sueño abandonado, parte culpa por pensar en mí misma cuando Daniel me necesitaba tanto, parte resentimiento hacia una situación que nunca había elegido pero que había aceptado sin protestar, porque parecía lo moralmente correcto. La cena que Griselda organizó esa noche fue la gota que derramó un vaso que ya había estado rebosando durante semanas de tensión acumulada. Había invitado a 3 parejas de amigos importantes de sus años en la capital, personas sofisticadas que trabajaban en marketing digital y agencias de publicidad, que hablaban de proyectos internacionales y presupuestos millonarios con la desenvoltura natural de quien está acostumbrado a manejar cifras que yo no podía ni imaginar. Sin consultarme absolutamente nada, había redecorado completamente mi sala, moviendo muebles que tenían sus lugares asignados desde hacía décadas. Había puesto manteles que yo no reconocía y que claramente había comprado para la ocasión. Había encendido velas aromáticas caras, que competían agresivamente con el olor a comida casera que siempre había caracterizado y definido mi hogar. Durante 4 horas extenuantes preparé platillos elaborados que ella serviría como si fueran manifestaciones naturales de su hospitalidad innata. El guiso de pollo con verduras que había perfeccionado durante 30 años de cocinar para mi familia, el arroz con azafrán que Roberto siempre había declarado como el mejor de toda la región, el postre de 3 leches que era mi especialidad secreta y que requería una técnica delicada que solo se aprende con décadas de práctica paciente. Griselda recibía los cumplidos de sus invitados sofisticados con esa gracia falsa que había perfeccionado durante sus años metropolitanos, sonriendo y aceptando elogios por una habilidad culinaria que yo había desarrollado cuando ella aún estaba aprendiendo a caminar. Yo permanecía en la cocina como una sombra invisible pero indispensable, sirviendo curso tras curso mientras escuchaba conversaciones sobre viajes a Europa, estrategias de redes sociales y oportunidades de negocio que me resultaban tan ajenas como si estuvieran hablando en un idioma extraterrestre. Cada vez que aparecía en el comedor para retirar platos sucios o servir bebidas frescas, las conversaciones se detenían por un momento incómodo, como si mi presencia fuera una interrupción molesta en lugar de la razón fundamental por la cual esa cena elegante era posible. Era invisible pero indispensable, necesaria pero indeseada, la empleada doméstica perfecta en mi propia casa. El momento que finalmente quebró mi resistencia llegó cuando Daniel, emocionado por tener la casa llena de adultos interesantes y queriendo desesperadamente participar en las conversaciones sofisticadas, comenzó a jugar con la comida de manera inapropiada, haciendo caras graciosas mientras se metía los dedos en la boca. Era un comportamiento completamente típico de un niño de 10 años que estaba tratando de llamar la atención de cualquier manera posible. Nada serio, nada que no se pudiera corregir gentilmente con una palabra amable pero firme. Me acerqué a él con la naturalidad de quien había corregido ese mismo comportamiento cientos de veces durante 7 años de crianza solitaria. Puse mi mano suavemente en su hombro y le dije en voz baja pero audible: «Daniel, amor, comes con tenedor. ¿Recuerdas las buenas maneras que hemos practicado?». La reacción de Griselda fue tan rápida y feroz que me dejó completamente paralizada. «Silvia, por favor», me interrumpió con una voz que cortó el aire como un cuchillo afilado. «No interrumpas constantemente. Daniel está perfectamente bien. Está siendo un niño completamente normal. No necesita que lo corrijan por cada pequeña cosa que hace». Sus palabras llevaban una carga brutal de autoridad pública que no había usado conmigo antes. Una declaración inequívoca de jerarquía que establecía claramente quién mandaba en esa casa y quién debía permanecer en silencio y aceptar las decisiones de otros. Cuando los invitados finalmente se fueron, después de elogiar efusivamente la maravillosa hospitalidad de Griselda
y prometer devolver la invitación muy pronto en nuestro apartamento de la zona rosa, yo subí a mi cuarto con la excusa de estar completamente agotada. Pero en lugar de acostarme como había anunciado, me quedé sentada en el borde de la cama escuchando atentamente las voces que llegaban desde la planta baja, donde Griselda y Martín estaban teniendo la conversación que yo había estado temiendo durante semanas, pero que sabía que era inevitable. «Martín, necesitamos hablar muy seriamente sobre tu madre», comenzó Griselda con esa voz ejecutiva que usaba para las decisiones importantes. La misma que había usado 7 años antes para anunciar que se iba a conquistar la capital. Lo que pasó esta noche no puede volver a suceder jamás. No puedo estar invitando gente importante a esta casa si ella va a estar interrumpiendo constantemente y creando situaciones socialmente incómodas que me hacen quedar mal profesionalmente. Sus palabras llegaban hasta mi cuarto con una claridad acústica que me hizo preguntarme si sabía que yo podía escucharla perfectamente o si simplemente no le importaba que lo supiera. «Griselda, por favor, ten un poco de paciencia», comenzó Martín con esa voz débil y vacilante que había perfeccionado para evitar cualquier tipo de conflicto. Ella solo estaba tratando de ayudar con Daniel. Sabes cómo es con las buenas maneras. Pero ella lo interrumpió con la impaciencia cruel de quien ya ha tomado una decisión irrevocable y no tiene interés en escuchar argumentos contrarios. Eso es exactamente el problema fundamental, Martín. Tu madre no entiende que ya no es necesaria de la manera en que lo era antes. Daniel tiene una madre ahora, una madre que está presente y que sabe perfectamente lo que es mejor para él. Silvia cumplió su función durante mis años en la capital, y estoy muy agradecida por eso, pero ahora las cosas tienen que cambiar radicalmente. Las siguientes palabras me golpearon como puñetazos brutales al estómago. Tu madre ya cumplió su función, continuó Griselda con una frialdad que me heló la sangre. Ahora nosotros necesitamos este espacio para crecer como la familia nuclear que Daniel realmente necesita. Ella puede quedarse, obviamente. Nadie la va a echar cruelmente a la calle. Pero tiene que entender cuál es su lugar ahora. La abuela que ayuda ocasionalmente cuando se lo piden. No la pseudo-madre que se cree con derecho a tomar decisiones sobre Daniel. Su risa, cuando llegó, fue peor que cualquier insulto directo. Además, ¿quién más la va a mantener a su edad? No tiene ingresos reales, no tiene a dónde ir, no tiene otras opciones viables. Debería estar profundamente agradecida de que le permitamos quedarse en su propia casa. Esas palabras, le permitamos quedarse en su propia casa, resonaron en mi cabeza como campanas funerarias que anunciaban mi propia muerte civil. La mujer que había sido huésped en mi hogar durante apenas 3 semanas estaba hablando de permitirme quedarme en la casa que había heredado de mis padres, donde había vivido durante casi 70 años, donde había criado a mi hijo y después a mi nieto, donde había amado a mi esposo y lo había llorado cuando murió. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. El plan a largo plazo es simple y efectivo, continuó Griselda con la naturalidad de quien está discutiendo el menú de la cena. Esta casa es demasiado grande para una persona mayor que ya no puede mantenerla adecuadamente, y Daniel necesita estabilidad emocional, no una figura materna competidora que confunde su desarrollo psicológico normal. Hizo una pausa que interpreté como estratégica. Si ella se vuelve problemática o difícil de manejar, siempre podemos explorar opciones de cuidado especializado. A su edad, cualquier evaluación psicológica profesional mostraría fácilmente que necesita ayuda supervisada. Las palabras que siguieron me dejaron literalmente sin aliento. He estado investigando discretamente residencias geriátricas en la zona. Hay algunas muy bonitas, muy especializadas en casos de deterioro cognitivo temprano. Sería lo mejor para todos, especialmente para ella misma. Imagínate la paz mental que tendría sabiendo que está recibiendo cuidado médico profesional en lugar de ser una carga emocional y financiera para su familia. Su tono era tan casual, tan conversacional, que parecía estar discutiendo opciones de vacaciones en lugar de planificando mi deportación a un asilo bajo pretextos médicos completamente fabricados. Esa noche,
acostada en la cama que había compartido con Roberto durante 30 años de matrimonio feliz, en el cuarto donde había dado a luz a Martín 42 años antes, donde había llorado la muerte de mi esposo hace 10 años, y donde había pasado incontables noches en vela preocupándome por Daniel durante los últimos 7 años, no toqué el anillo bajo mi camisón como había hecho religiosamente cada noche durante una década. Por primera vez desde que enviudé, no murmuré las palabras habituales de súplica por fuerza y sabiduría divina. En lugar de eso, pronuncié algo completamente diferente, algo que ni siquiera sabía que estaba pensando hasta que las palabras salieron de mi boca como una declaración de guerra silenciosa pero definitiva. Roberto, susurré hacia el techo que había contemplado durante tantas noches de insomnio. Creo que ha llegado el momento de que tu esposa recuerde quién es realmente. Las palabras sonaron extrañas en mi propia voz, como si las estuviera pronunciando alguien más valiente, alguien más fuerte. Alguien que había estado durmiendo dentro de mí durante demasiado tiempo, esperando el momento exacto para despertar. Ellos creen que conocen a Silvia, la abuela conveniente, la cuidadora automática, la mujer que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz familiar. Pero se equivocan completamente, mi amor. Esa Silvia era solo una máscara que usé porque pensé que era lo que mi familia necesitaba de mí. El anillo bajo mi camisón se sentía completamente diferente ahora, no como el ancla pesada que me hundía en un océano de sacrificio y resignación, sino como la llave dorada que podía abrir puertas que había mantenido cerradas durante décadas enteras por miedo, por costumbre, por una idea equivocada de lo que significaba ser una buena madre y abuela. Por primera vez en mi vida adulta, entendí que había una diferencia fundamental entre pedir fuerzas para sobrevivir día tras día y reclamar activamente el poder para vivir según mis propios términos. Desperté esa mañana con una claridad mental que no había experimentado en años, como si el sueño hubiera funcionado como un proceso de purificación profunda que había lavado décadas de dudas, culpas y miedos acumulados en las capas más profundas de mi conciencia. La luz del amanecer entraba por la ventana del cuarto, que había sido testigo de los momentos más importantes de mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo, esa luz dorada no me traía la pesadez habitual de otro día de supervivencia emocional, sino la energía anticipatoria y vibrante de quien sabe que está a punto de tomar una decisión que lo cambiará todo para siempre. Mientras me vestía con el cuidado deliberado de quien se está preparando conscientemente para la batalla más importante de su vida, escuché los sonidos habituales de la casa despertando. Martín preparándose para el trabajo con esa rutina silenciosa y mecánica que había perfeccionado para evitar cualquier conversación que pudiera generar el más mínimo conflicto. Daniel despertando con esa energía natural e inagotable de los niños, que no han aprendido aún que los días pueden ser algo más que oportunidades emocionantes para descubrir cosas nuevas. Y Griselda bajando las escaleras con esos tacones estratégicos que había adoptado como declaración territorial audible desde su regreso triunfal. Preparé el desayuno con la misma meticulosidad de siempre, pero cada movimiento estaba cargado de una intención completamente diferente. Los huevos revueltos que habían sido mi especialidad durante décadas, el café que había aprendido a preparar exactamente como le gustaba a cada miembro de mi familia, el jugo de naranja recién exprimido que Daniel había bebido cada mañana durante 7 años. Todo seguía igual en la superficie, pero yo había cambiado fundamentalmente durante las horas de oscuridad. Era como si hubiera estado actuando el papel de la abuela perfecta durante tanto tiempo que había olvidado que era solo eso, un papel que podía elegir dejar de interpretar. Cuando Griselda bajó a la cocina con esa expresión de autoridad matutina que había perfeccionado durante sus semanas de ocupación sistemática, yo estaba completamente lista para la primera prueba real de mi nueva resolución. «Buenos días, Silvia», me dijo con esa cordialidad falsa que usaba cuando había testigos presentes. «Espero que hayas descansado bien después de la cena de anoche. Fue todo un éxito social, ¿no te parece?» Mis amigos quedaron realmente impresionados con la casa. Sus palabras contenían múltiples capas de veneno cuidadosamente dosificado, la implicación de que yo había sido una mera espectadora de su éxito social, la sugerencia de que mi presencia había sido tolerada en lugar de esencial,
y la expectativa automática de que yo validaría su narrativa de triunfo personal. En lugar de la respuesta sumisa y complaciente que había dado durante semanas de entrenamiento inconsciente, la miré directamente a los ojos y sonreí con una sinceridad que la descolocó visiblemente. «Buenos días, Griselda. Sí, fue realmente interesante ver cómo disfrutabas y te adjudicabas la comida que yo preparé durante 4 horas, y cómo recibías cumplidos públicos por habilidades culinarias que yo desarrollé durante décadas de práctica». Mis palabras fueron pronunciadas con la misma cordialidad superficial que las suyas, pero el contenido era tan radicalmente diferente que pude ver el shock cruzar por su rostro como una sombra oscura. Daniel, que había estado comiendo sus huevos revueltos sin prestar particular atención a la conversación de adultos, levantó la vista con curiosidad genuina cuando notó el cambio dramático en el tono de nuestras voces. «¿Tú cocinaste todo anoche, abuela?», preguntó con esa inocencia natural que tienen los niños cuando descubren que los adultos no siempre dicen la verdad completa. Yo pensé que lo había hecho mamá porque ella estaba sirviendo y recibiendo todos los cumplidos. Su pregunta era exactamente la revelación pública que yo necesitaba para continuar estableciendo límites claros. «Sí, mi amor», le respondí mientras le servía más jugo con movimientos tranquilos. «Yo cociné absolutamente todo, como siempre he hecho. Tu mamá estuvo ocupada atendiendo a sus invitados, lo cual está perfectamente bien. Cada persona contribuye con sus talentos específicos, ¿verdad?». La tensión en la cocina se volvió tan densa que parecía tener peso físico, pero me sentía extrañamente tranquila, como si finalmente hubiera encontrado una voz auténtica que había estado buscando durante años sin saberlo conscientemente. Mercedes Herrera había sido más que mi compañera en la secundaria comercial hace 50 años. Había sido mi confidente más cercana, mi competidora académica más respetada, y la única persona en nuestro entorno limitado que había creído genuinamente que yo tenía potencial intelectual para ser mucho más que una ama de casa en una época en que las opciones para las mujeres estaban severamente restringidas por convenciones sociales inflexibles. Los caminos impredecibles de la vida nos habían separado cuando ella decidió estudiar Derecho en la capital, y yo elegí casarme con Roberto y quedarme en nuestro pueblo natal, pero el destino había decidido reunirnos 3 meses antes del regreso de Griselda en la fila del supermercado, donde habíamos intercambiado números telefónicos y promesas sinceras de ponernos al día que ninguna de las dos había cumplido hasta ese momento crucial. Cuando marqué su número esa mañana, mis manos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de completar la llamada exitosamente. Mercedes contestó al segundo timbrazo con esa voz profesional y autoritaria que había desarrollado durante 4 décadas de práctica legal exitosa, pero cuando escuchó mi nombre, su tono cambió inmediatamente a algo mucho más cálido y personal. «Silvia, qué sorpresa tan absolutamente agradable. Justo estaba pensando en ti la semana pasada cuando vi a la señora Rodríguez en el centro». Su entusiasmo genuino me hizo sentir momentáneamente culpable por llamarla solo cuando necesitaba ayuda desesperadamente, pero también me dio el valor necesario para continuar. «Mercedes, necesito ayuda urgente», le dije sin preámbulos diplomáticos, porque había aprendido durante mi larga vida que los problemas verdaderamente serios requieren honestidad directa y sin adornos. «No puedo explicarte todos los detalles por teléfono, pero estoy en una situación extremadamente complicada y potencialmente peligrosa. ¿Podrías recibirme en tu oficina hoy mismo? Sé que es mucho pedir con tan poco aviso, pero…». No me dejó terminar la disculpa innecesaria. «Silvia, ven inmediatamente», me interrumpió con una autoridad que no admitía protestas ni demoras. «Y trae todos los documentos importantes de tu casa, especialmente las escrituras de propiedad y cualquier documento financiero que tengas. ¿Puedes hacer eso ahora mismo?». Había algo urgente en su tono que me tranquilizó inmediatamente, como si hubiera estado esperando profesionalmente esa llamada durante años. El viaje en autobús hasta su oficina en el centro histórico de la ciudad me dio tiempo valioso para organizar mis pensamientos caóticos y preparar cuidadosamente la historia completa que tendría que contar.
Mercedes había establecido su bufete en un edificio colonial que había sido renovado expertamente para conservar su elegancia original mientras incorporaba todas las comodidades tecnológicas modernas que requería una práctica legal exitosa del siglo XXI. Su oficina personal era un refugio impresionante de orden, autoridad y sofisticación que me hizo sentir simultáneamente pequeña e insignificante, pero también extrañamente poderosa, como si estuviera entrando en un territorio sagrado, donde las reglas injustas del mundo exterior no tenían validez. Mercedes me recibió con un abrazo que duró exactamente lo necesario para transmitirme toda su fuerza acumulada sin hacerme sentir débil o necesitada. Y luego me guió hacia un área de estar que había sido diseñada específicamente para que los clientes se sintieran cómodos y seguros, mientras discutían los problemas más íntimos y difíciles de sus vidas. «Cuéntame absolutamente todo», me dijo mientras preparaba café en una cafetera italiana que parecía más cara que mi televisor. «Y no te saltes ningún detalle, por vergonzoso, insignificante o irrelevante que te parezca». Su instrucción era tanto una invitación profesional como una orden amable pero firme. Le conté la historia completa sin omitir nada, desde los 7 años de abandono sistemático de Griselda hasta su regreso triunfal y calculado, desde mi sacrificio silencioso e invisible hasta la humillación pública de la noche anterior, y finalmente, la conversación aterradora que había escuchado sobre planes específicos de internarme en una residencia geriátrica bajo pretextos médicos completamente fabricados. Mercedes escuchaba con atención profesional absoluta, tomando notas detalladas en un cuaderno legal, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión se volvía progresivamente más seria y más enfocada con cada revelación que yo le hacía. No había juicio moral en sus ojos, no había lástima condescendiente, pero sí había algo mucho más valioso: reconocimiento profesional experto de que estaba presenciando un caso textbook de abuso familiar sistemático. Cuando terminé mi relato exhaustivo, esperé su veredicto profesional, tal vez alguna forma de validación legal o incluso incredulidad comprensible ante la magnitud de lo que había estado tolerando durante años. En cambio, Mercedes cerró su cuaderno con un movimiento definitivo. Se quitó los anteojos que había estado usando para tomar notas y me miró con una intensidad que me recordó exactamente por qué había sido la mejor estudiante de nuestra generación. «Silvia», me dijo con una voz que había intimidado a jueces durante décadas, «¿tienes alguna idea real de lo que has estado permitiendo que te hagan?» Su pregunta no contenía reproche personal, sino algo mucho más peligroso y poderoso: reconocimiento absoluto de mi poder latente completamente desaprovechado. Los documentos que Mercedes revisó conmigo esa tarde contenían revelaciones que cambiaron completamente y para siempre mi comprensión de mi situación real. La primera y más impactante fue la confirmación legal definitiva de algo que yo sabía intuitivamente, pero que nunca había considerado en términos estratégicos concretos. Yo no solo era la propietaria de mi casa, sino la única propietaria absoluta e indiscutible. Las escrituras de propiedad, que databan de la herencia que había recibido de mis padres 30 años antes, establecían con claridad jurídica incontestable que la casa era un regalo exclusivamente para mí, sin derechos automáticos de herencia para Roberto cuando nos casamos ni para ningún otro miembro de mi familia. «Silvia», me explicó Mercedes mientras señalaba párrafos específicos en documentos legales que me resultaban tan extraños como si estuvieran escritos en sánscrito. «Esto significa que puedes hacer absolutamente lo que quieras, cuando quieras, sin consultar ni pedir permiso a absolutamente nadie en el mundo. No hay propietarios conjuntos, no hay derechos de herencia que compliquen la situación, no hay ambigüedad legal que alguien pueda explotar en tu contra». Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas de libertad que no había escuchado sonar en décadas, pero había descubrimientos aún más sorprendentes y liberadores esperándome. Mercedes había tomado la iniciativa profesional de solicitar un avalúo reciente y completo de mi propiedad, aprovechando contactos especializados que había desarrollado durante décadas de trabajo legal inmobiliario.
Mi casa, ubicada estratégicamente en un barrio histórico que se había valorizado considerablemente durante las últimas 2 décadas debido a su proximidad a nuevos desarrollos comerciales y su carácter arquitectónico bien preservado, valía mucho más de lo que yo había imaginado jamás en mis fantasías más optimistas. Si quisieras venderla mañana mismo, me explicó Mercedes mientras me mostraba números que me parecían completamente ficticios, podrías comprar 2 casas más pequeñas en barrios igualmente buenos y vivir cómodamente de las rentas el resto de tu vida. Alternativamente, podrías hipotecar una parte estratégica para financiar cualquier proyecto personal o empresarial que quisieras emprender. Esa información recontextualizó completamente mi situación financiera. No era una anciana dependiente económicamente rogando por un lugar donde morir en paz, sino una mujer con recursos sustanciales que había estado siendo sistemáticamente explotada por personas que se habían aprovechado maliciosamente de mi ignorancia sobre mi propio patrimonio considerable. El segundo descubrimiento llegó cuando Mercedes utilizó sus recursos profesionales extensos para investigar meticulosamente los antecedentes de Griselda durante sus supuestos años exitosos en la capital. Lo que encontró contradecía completamente la narrativa elaborada de éxito profesional que mi nuera había construido cuidadosamente. En lugar de la ejecutiva en ascenso meteórico que pretendía ser, los registros oficiales mostraban una historia laboral errática y problemática caracterizada por empleos temporales de corta duración, períodos prolongados de desempleo inexplicado y al menos 3 despidos documentados oficialmente por problemas serios de actitud y dificultades crónicas para trabajar en equipo. Su regreso no es el resultado de una decisión estratégica exitosa o un arrepentimiento maternal genuino, me explicó Mercedes mientras revisaba reportes de investigación detallados que había encargado a contactos especializados. Es una necesidad desesperada de supervivencia básica. Está completamente quebrada financieramente y necesita tu casa para sobrevivir físicamente. La información contradictoria me golpeó como una revelación. Mientras yo había estado sintiéndome culpable por no poder ofrecerle más comodidades materiales a mi exitosa nuera, ella había estado planeando sistemáticamente robarme mi casa desde el momento exacto en que había puesto un pie en ella. Pero el descubrimiento más doloroso y revelador llegó cuando Mercedes me mostró las fechas exactas con precisión documental. Griselda había comenzado a tener problemas financieros serios exactamente 3 meses antes de su regreso emocional, cuando había perdido su último empleo estable y había sido desalojada legalmente de su apartamento en la capital por falta de pago acumulada durante meses. Su decisión de regresar no había sido motivada por el amor redescubierto a Daniel o el arrepentimiento sincero por haberlo abandonado, sino por la necesidad pura y simple de encontrar un lugar donde vivir sin costo, mientras reconstruía su vida destrozada. Eso significaba que cada gesto calculado de cariño hacia Daniel, cada lágrima derramada estratégicamente durante su reunión emocional, cada promesa manipuladora de ser una mejor madre, había sido parte de una actuación cuidadosamente diseñada y conscientemente ejecutada para asegurar su lugar permanente en mi casa. No había regresado por su hijo abandonado. Había regresado porque me necesitaba desesperadamente. Y había calculado correctamente que mi amor incondicional por Daniel me haría completamente vulnerable a la manipulación emocional más cruel. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa y estratégica de poder, donde cada interacción con Griselda se convirtió en una oportunidad valiosa para establecer nuevos límites, sin revelar prematuramente la extensión completa de lo que había descubierto. Mercedes me había aconsejado profesionalmente que documentara absolutamente todo, cada comentario despectivo, cada intento de manipulación emocional, cada ocasión en que Griselda tratara de establecer autoridad ilegítima sobre aspectos de mi vida que no le correspondían legalmente. En casos como este, me había explicado con la experiencia de décadas, la documentación meticulosa es absolutamente crucial. Necesitamos establecer un patrón claro e incontestable de comportamiento abusivo que justifique completamente las medidas drásticas que vamos a tomar,
La primera confrontación verdaderamente significativa llegó cuando Griselda se quejó públicamente de que yo había comprado la marca completamente equivocada de cereal para Daniel, una marca nacional que había estado comprando consistentemente durante 7 años y que él había comido sin la más mínima protesta hasta que su madre regresó con ideas revolucionarias sobre nutrición apropiada que coincidían convenientemente con productos importados más caros. En lugar de disculparme automáticamente y ofrecer correr al supermercado inmediatamente, como había hecho obedientemente durante semanas de condicionamiento, la miré directamente a los ojos y le dije con una calma que me sorprendió: si no te satisface la marca que yo compro con mi dinero, eres completamente bienvenida a ir al supermercado y comprar la que prefieras con tus propios recursos económicos. Su expresión de shock fue tan evidente y dramática que tuve que concentrarme conscientemente en mantener una expresión facial neutral. Había estado acostumbrada durante semanas a que yo absorbiera automáticamente cualquier crítica y corriera inmediatamente a remediar cualquier problema que ella identificara con mi gestión doméstica, pero mi negativa tranquila a asumir responsabilidad por sus preferencias personales la dejó completamente sin una respuesta preparada. ¿Disculpa? Fue todo lo que logró articular, como si las palabras hubieran sido pronunciadas en un idioma que no entendía completamente. Lo que escuchaste perfectamente, Griselda. Continué mientras organizaba las compras con movimientos deliberadamente lentos que me daban control total sobre el ritmo de la conversación. Mi dinero de jubilada compra lo que yo decido que es necesario y apropiado. Si quieres algo específico que no está en mi presupuesto o que no considero esencial, eres completamente libre de comprarlo con tus propios recursos financieros. La palabra recursos fue pronunciada con una ligera énfasis que llevaba una pregunta implícita y muy directa sobre la existencia real de dichos recursos. La resistencia más fuerte e inesperada, sin embargo, vino de donde menos la había anticipado: Daniel mismo. Mi nieto, confundido por los cambios dramáticos en la dinámica familiar y sistemáticamente programado durante semanas para ver a su madre como la autoridad principal indiscutible en la casa, comenzó a portarse mal de maneras que nunca había mostrado durante los 7 años que habíamos vivido solos en armonía. Cuando le pedí que recogiera sus juguetes después de la cena, algo que había hecho automáticamente durante años sin la menor protesta, me retó abiertamente con palabras que me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. No tengo que hacerte caso a ti. Mamá dice que ella manda ahora en esta casa y que yo solo tengo que obedecer a mis padres de verdad. Esas palabras me dolieron más profundamente que cualquier insulto directo de Griselda, porque confirmaban que mi nieto había aprendido a no respetarme al observar a los adultos hacer exactamente lo mismo durante semanas de exposición constante. Pero también me dieron la claridad final que necesitaba sobre por qué era absolutamente crucial actuar inmediatamente antes de que el daño emocional se volviera irreversible. Daniel no estaba siendo naturalmente malcriado. Estaba reflejando exactamente lo que había observado en los adultos a su alrededor, como un espejo perfecto de la dinámica tóxica que habíamos permitido que se estableciera. Esa noche, después de que Daniel se hubiera acostado después de una rabieta prolongada, y Martín se hubiera ido a su cuarto a evitar las tensiones habituales del final del día, escuché a Griselda hablando por teléfono en el pasillo, con alguien cuya identidad no pude determinar. Estaba susurrando, pero mi casa tenía esas características acústicas particulares que permitían que las conversaciones del pasillo llegaran hasta mi cuarto si yo prestaba atención suficiente y me concentraba en escuchar. Lo que escuché esa noche confirmó mis peores sospechas y me dio la motivación final y definitiva que necesitaba para actuar sin más demoras. No sé qué diablos le pasa a la vieja últimamente, decía con esa voz despectiva y cruel que ya conocía demasiado bien, pero se está poniendo realmente difícil e inmanejable. Se está poniendo rebelde, cuestionando todo lo que hago, actuando como si tuviera derechos reales en su propia casa. La ironía involuntaria de esa última frase, actuar como si tuviera derechos en mi propia casa, habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora de su mentalidad completamente distorsionada. Martín es demasiado cobarde e inútil para controlarla efectivamente,
Y no puedo permitir que arruine todos nuestros planes cuando estamos tan cerca de establecernos definitivamente y conseguir la estabilidad que necesitamos. La llamada a Mercedes a las 6 de la mañana siguiente fue respondida al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando exactamente esa comunicación urgente. ¿Qué pasó esta vez? Fue su saludo profesional, sin preliminares sociales innecesarios, como si supiera instintivamente que yo no llamaría a esa hora, a menos que hubiera una emergencia real que requiriera acción inmediata. Le conté sobre la conversación telefónica amenazante que había escuchado, sobre los planes acelerados de internarme, sobre la amenaza inmediata que ahora representaba permanecer en mi propia casa sin protección legal adecuada. «Ven a mi oficina ahora mismo», me instruyó con esa autoridad que no admitía discusión ni demoras. «Trae una muda de ropa y cualquier documento personal importante que puedas necesitar. Vamos a terminar definitivamente con esta situación hoy, antes de que tengan cualquier oportunidad de implementar sus planes criminales». Su tono era perfectamente tranquilo pero urgente, como el de un cirujano experto que ha identificado la necesidad de una operación inmediata para salvar una vida. «Y Silvia», agregó antes de colgar, «deja de preocuparte por lo que ellos pueden hacerte. Es hora de que ellos empiecen a preocuparse por lo que tú puedes hacerles a ellos». Salí de la casa esa mañana después de que Martín se fuera al trabajo y Daniela al colegio, dejando a Griselda completamente sola con sus planes maliciosos y su falsa sensación de control absoluto. No le dije específicamente a dónde iba ni cuándo regresaría. Simplemente anuncié que tenía asuntos personales importantes que atender y salí con una autoridad y una confianza que no había usado en décadas. La expresión de Griselda mientras me veía partir fue una mezcla reveladora de curiosidad y irritación, como si mi independencia súbita fuera una inconveniencia menor que tendría que manejar y controlar más tarde. En la oficina de Mercedes, pasamos 2 horas intensas preparando documentos legales que yo no sabía que existían. Una orden de desalojo legal formal basada en violación grave de los términos implícitos de hospedaje, una denuncia oficial por amenazas contra una persona mayor, y lo más importante, una declaración legal completa de mi competencia mental, respaldada por evaluaciones médicas recientes que Mercedes había coordinado discretamente mientras yo no estaba enterada. En casos como este, me explicó mientras organizaba papeles que determinarían completamente el futuro de mi casa y mi vida, la rapidez es absolutamente crucial. Una vez que ellos sepan que estás legalmente protegida por la ley, todas sus amenazas se vuelven completamente vacías e inútiles. Regresé a casa esa tarde armada con documentos legales definitivos y acompañada por Mercedes, que había insistido en estar presente durante lo que ella llamaba profesionalmente la implementación final de tu nueva realidad. Griselda estaba en la sala viendo televisión cuando entramos, y su expresión al ver a Mercedes fue instantánea y absolutamente reveladora. Reconocimiento inmediato de peligro real que trató desesperadamente de disimular bajo una sonrisa social forzada. «Hola, yo soy Griselda, la nuera de Silvia. ¿Y ustedes?» Su tono era extremadamente cauteloso, como el de alguien que sospecha que está caminando en un campo minado, pero no sabe exactamente dónde están enterradas las bombas. «Mercedes Herrera, abogada de la señora Silvia», respondió Mercedes con una formalidad que transformó inmediatamente la atmósfera de la sala. «Vengo a entregar algunos documentos legales importantes y a asegurarme de que ciertas situaciones se clarifiquen apropiadamente». Saqué el sobre que habíamos preparado meticulosamente y lo coloqué en la mesa de centro entre nosotras. El mismo lugar exacto donde el florero de Roberto se había hecho pedazos días antes como presagio de lo que estaba por venir. «Esto», dije con una voz que no reconocí como mía, pero que sonaba exactamente como la persona que había sido antes de convertirme en la abuela conveniente. «Es una orden de desalojo legal. Tienes exactamente 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el refrigerador zumbando en la cocina, el reloj de la sala marcando los segundos y mi propio corazón latiendo con una fuerza que me recordó que estaba completamente viva.
Los 30 días siguientes pasaron con la inexorabilidad de una cuenta regresiva hacia la libertad más completa que había experimentado en décadas. Cada mañana que despertaba en mi propia casa, sabiendo que pronto volvería a ser verdaderamente y completamente mía, me llenaba de una energía vibrante que no había sentido desde mis años de juventud. Griselda había pasado por todas las etapas predecibles del duelo: negación furiosa, intentos desesperados de manipulación emocional, súplicas patéticas, amenazas legales completamente vacías y, finalmente, una aceptación resentida que se manifestaba en silencios hostiles y miradas cargadas de promesas vacías de venganza futura. Martín, atrapado entre lealtades que nunca debieron haber sido incompatibles, había desarrollado esa expresión permanente de animal herido que me habría dado lástima si no hubiera estado tan completamente cansada de ser la única adulta responsable en decisiones que afectaban directamente mi propia vida y mi propio hogar. Sus intentos de mediación se habían vuelto cada vez más patéticos, oscilando entre súplicas infantiles para que todos nos lleváramos bien como una familia normal y amenazas veladas sobre las consecuencias de destruir a la familia, que él mismo había permitido que se destruyera durante años de negligencia emocional sistemática. Pero fue Daniel quien me dio la validación más inesperada y significativa de todas. Mi nieto, inicialmente confundido por los cambios dramáticos en la dinámica familiar, había comenzado a observar con esa percepción natural e implacable que tienen los niños cuando los adultos finalmente dejan de fingir que todo está bien. Una tarde, mientras yo trabajaba en el jardín trasero plantando las primeras semillas que habían sobrevivido milagrosamente 7 años de abandono, él se sentó a mi lado en silencio durante varios minutos antes de hacer la pregunta que me había estado esperando durante semanas. «Abuela», me dijo con esa seriedad que solo tienen los niños cuando están tratando de entender algo realmente importante sobre el mundo adulto, «¿por qué papá y mamá están tan enojados contigo ahora?» Su pregunta era completamente directa y sin malicia. La curiosidad genuina de alguien que había notado que las reglas familiares habían cambiado radicalmente pero que no entendía los mecanismos complejos detrás de esos cambios. Me senté en la tierra húmeda al lado de él, sintiendo cómo la fertilidad del suelo me recordaba constantemente que la vida siempre encuentra maneras de renacer, incluso después de periodos prolongados de abandono y negligencia. Porque a veces, cuando una persona es muy buena durante mucho tiempo, los demás se olvidan de que también merece respeto. Le expliqué mientras plantaba semillas de margaritas que habían mantenido milagrosamente su viabilidad a pesar de los años de almacenamiento. Y cuando esa persona finalmente dice «ya basta», los otros se sienten confundidos porque se habían acostumbrado completamente a que fuera siempre obediente. Daniel procesó mis palabras con esa intensidad concentrada que mostraba cuando estaba aprendiendo algo nuevo y importante en el colegio. Esa observación simple de un niño de 10 años me impactó más profundamente que todos los argumentos legales de Mercedes o todas las amenazas de Griselda. Daniel había notado mi transformación, pero a diferencia de los adultos que la veían como algo amenazante o incomprensible, él la interpretaba como algo objetivamente positivo. Para él, una abuela fuerte era simplemente mejor que una abuela sometida. Los niños entienden instintivamente que el respeto genuino es algo que se gana con acciones, no algo que se regala por lástima o conveniencia. El día 30, Griselda y Martín cargaron sus pertenencias en un camión de mudanzas que habían alquilado con dinero que Martín había conseguido pidiendo un préstamo, usando como garantía el automóvil que yo le había ayudado a comprar 5 años antes, cuando había estado sin trabajo. La ironía no se me escapó. Incluso en su partida definitiva, seguían dependiendo indirectamente de mi generosidad pasada, usando recursos que existían gracias a mi apoyo para alejarse de la fuente de ese apoyo. Habían encontrado un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad, en un complejo habitacional que había visto mejores días, pero que estaba dentro de sus posibilidades financieras muy limitadas. Durante todo el proceso de mudanza, Griselda no me dirigió la palabra directamente, pero sus miradas contenían una mezcla compleja de odio, respeto a regañadientes
y algo que podría haber sido reconocimiento de que había subestimado fundamentalmente a su oponente. Al final del día, había entendido que no era la anciana inofensiva que había creído encontrar, sino una mujer que había estado guardando su fuerza para el momento preciso en que necesitaría usarla. Martín, por su parte, me abrazó antes de subir al camión con lágrimas en los ojos que parecían contener décadas de emociones no procesadas. «Mamá», me dijo con una voz quebrada que me recordó al niño que había sido 40 años antes. «No sé si alguna vez podré perdonarte por esto». Hizo una pausa que se sintió como un abismo entre nosotros. «Pero tampoco sé si puedo perdonarme a mí mismo por haber permitido que llegáramos a este punto». Su honestidad brutal me sorprendió y me dio esperanza de que tal vez, con tiempo y distancia, podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases más sanas. Pero fue la despedida de Daniel la que verdaderamente puso a prueba mi nueva fortaleza emocional. Mi nieto me abrazó con esa intensidad desesperada que tienen los niños cuando no entienden por qué los adultos insisten en complicar las relaciones que deberían ser simples. ¿Puedo venir a visitarte, abuela? ¿Puedo ayudarte con el jardín cuando las plantas crezcan? Sus preguntas contenían tanto esperanza como miedo. La necesidad de asegurar que nuestra conexión sobreviviría a los cambios que él no había elegido, pero que tendría que vivir. Todos los fines de semana, si quieres, le prometí mientras aspiraba ese olor particular que tienen los niños cuando han estado jugando bajo el sol. Y cuando las rosas florezcan, serás el primero en verlas. Vas a ayudarme a cuidar el jardín más hermoso de todo el barrio. Esa promesa selló algo importante entre nosotros, que el amor genuino no depende de la convivencia forzada, sino del respeto mutuo y la elección libre. 6 meses después de recuperar mi hogar, mi vida había tomado una forma que no había imaginado posible cuando era la abuela conveniente que absorbía todos los problemas familiares sin protestar. Había redecorado la casa completamente con mis propios gustos, reemplazando los cambios que Griselda había hecho con elementos que reflejaban mi personalidad auténtica. El cuarto de huéspedes se había convertido en un estudio donde Mercedes y yo trabajábamos en casos pro bono para mujeres mayores que enfrentaban situaciones similares. Mi experiencia se había convertido en una herramienta para ayudar a otras mujeres que habían olvidado que tenían derechos. Mercedes había sugerido que documentáramos mi caso como ejemplo de estrategias legales disponibles, y lo que había comenzado como consultas informales se había convertido en un proyecto que había ayudado a 15 mujeres a recuperar control sobre sus vidas. El jardín que había plantado con semillas guardadas durante 7 años había florecido con una exuberancia que superaba mis expectativas. Las rosas que había temido estuvieran muertas se habían convertido en el centro de atención de todo el barrio. Daniel cumplía su promesa de visitarme los fines de semana, trabajando conmigo en la tierra mientras me contaba sobre su nueva vida sin la tensión anterior. Mercedes y yo habíamos recibido reconocimiento oficial del gobierno municipal por nuestro trabajo con Semillas de Dignidad, y nos habían otorgado un subsidio que nos permitía alquilar un espacio oficial. Lo que había comenzado como mi crisis personal se había convertido en un recurso comunitario que estaba cambiando vidas. Daniel había crecido emocionalmente durante el año transcurrido. Hablaba con más confianza y había desarrollado una comprensión madura de lo que había pasado. «Abuela», me había dicho la semana anterior mientras plantábamos semillas para la primavera, «creo que mamá y papá son más felices ahora que saben que no pueden aprovecharse de ti. Es como si finalmente tuvieran que ser adultos de verdad». Un año después del día en que Griselda había gritado que yo no era nadie para mandar, en mi propia casa, me encontré sentada en el mismo lugar donde había escuchado esas palabras, pero en un contexto completamente transformado. El florero roto había sido reemplazado por un arreglo semanal de flores de mi propio jardín. La mesa donde había servido comidas en silencio hostil ahora era el centro de reuniones semanales donde mujeres venían a buscar apoyo. Lo que había interpretado inicialmente como el final doloroso de mi vida familiar había sido el comienzo de algo mucho más significativo. No había perdido una familia disfuncional. Había ganado una misión que daba propósito a mis años dorados. Mi casa ya no era simplemente un refugio personal,
sino un símbolo de que las mujeres de cualquier edad pueden reclamar su poder. La última vez que vi a Griselda fue en el supermercado, 9 meses después de su mudanza. Estaba con Daniel, comprando víveres para una comida familiar planificada. Se veía diferente, más real, como si hubiera dejado de actuar un papel. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo hostilidad, solo reconocimiento mutuo de dos mujeres que habían aprendido lecciones diferentes de la misma experiencia. Esa noche, mientras regaba las rosas que habían crecido más altas de lo que había soñado, toqué el anillo que seguía colgando de mi cuello. Esta vez, en lugar de pedirle fuerza a Roberto, le conté sobre la mujer en la que me había convertido. Creo que te habría gustado conocer a esta versión de mí, le susurré al aire nocturno. Es la mujer que siempre fui, pero que se había olvidado de cómo ser fuerte. El anillo se sentía completamente diferente ahora. No como un ancla, sino como una brújula que me recordaba que el amor verdadero requiere valentía. Mientras entraba a mi casa esa noche, iluminada por luces que yo había elegido, supe que había logrado algo que parecía imposible. Había recuperado no solo mi hogar, sino mi derecho a definir los términos de mi propia existencia. Lo más importante de todo era que había descubierto que nunca es demasiado tarde para plantar semillas, literal y metafóricamente. Algunas crecerán, otras no, pero el acto mismo de plantar es un acto de fe en el futuro. Esa fe en la posibilidad de transformación es lo que distingue a una víctima de una sobreviviente. Y mientras me quedaba dormida en mi propia cama, rodeada de mi propia paz, supe que había plantado la semilla más importante, la certeza de que soy suficiente, exactamente como soy. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.